En este vídeo que es el vídeo número 7 de GeoGebra Notas, vamos a trabajar con Graphable Math, ¿vale? Entonces, para ello lo que voy a hacer es utilizar este vídeo de Javier Cayetano, que trabaja con Algebra Tiles, ¿vale? Entonces lo que hago es copiar esta dirección, la inserto pulsando en web. Por una parte tenemos este vídeo, recordad que podemos hacerlo más pequeño desde las esquinas. Vale, bueno, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea bien. Vale, un poquito lento. Vale, voy a hacer un poquito más pequeño esto, el zoom. Vale, y luego un poquito más grande, ¿vale? Vale, pues ya lo tenemos. Y luego por otra parte voy a trabajar con el Graphable Math. Aquí lo tenemos. Y entonces pues voy a utilizar, voy a sumar estos monomios, bueno, polinomios, ¿vale? Entonces para ello, pues bueno, recordad que para que esté activa son 2 clics, le pulsamos aquí en la barra superior izquierda, le pulsamos a Math Expression y aquí metemos la misma expresión, 2x² más 5x más 1 más paréntesis menos x al cuadrado más 2x menos 3 y le damos a done. Vale. Bien, entonces, ¿cómo trabajamos? Bueno, pues aquí lo que vamos a ir haciendo, lo primero que hacemos es pulsarle en los paréntesis, un clic con el botón izquierdo, desaparece esta primera parte, luego veis que hay aquí unas bolitas aquí a la derecha, si bajamos hacia abajo veremos el primer paso. Después, si queremos, por ejemplo, que nos hemos equivocado y queremos borrar, le pulsamos aquí este cursor y aparece una cruz. Si no, volvemos a este primer icono. Bien, ahora le pulsamos en este paréntesis, lo hemos eliminado. Después, mira, el siguiente paso. Después lo que podemos hacer es agrupar los términos. Bien, entonces, ¿cómo agrupamos los términos? Pues le pulsamos un clic al menos y arrastramos detrás del 2x². Ahí veis. Después el 2x y fijaros que tenemos que poner justo detrás del 5x. Bien, pues esto igual, vamos a ir arrastrándolo. Y el último paso es pulsarle en el menos en estos dos términos cuadráticos y suman. Aquí tenéis, ¿vale? Y aquí suman. Y ya tenemos todos los pasos, aquí faltaba un paso, ¿vale? Esta es una forma. Y después aquí podemos ver en el vídeo de Javier Cayetano, pues nada, los pasos, ¿no? Aquí tenéis por una parte en azul y en rojo, ¿no? Es decir, en azul digamos que son los términos que están positivos y después en rosa los que están negativos, ¿vale? Unos se compensan con otros y nada, fijaros, le pulso el siguiente y veis que se anima, ¿vale? Y bueno, un poquito lento, se anima y debería salir el resultado. Bueno, y fijaros, 1x², 5 y 2, 7x menos 2. Bueno, pues ya lo tendríamos. Pulsamos en atrás, podemos ir atrás. Siguiente paso, ahí veis, ¿vale? Que se pone en gris y nada, y este sería el vídeo respecto a la suma de polinomios.